Lo que no sabe el pastor Richard es que el pin que trae aquí es un micrófono y lo está escuchando ahorita Chuy Olivares. Por eso yo no me lo traigo, porque va a cachar todas mis desviaciones y todo lo que digo aquí. Bueno, no sé por qué siento que los vi hace 2 días, Saúl, Richard. Pero sí, estuvimos allá en Guadalajara y recibiendo también la palabra, porque también somos ovejas. Necesitamos palabra del Señor. Y bueno, hablando acerca del regaño que decía Richard, nos hablaron sobre la integridad, que es una parte muy importante. Algo que me acuerdo es que ser honesto es una parte de ser íntegro, porque hay honestos que adulteran, por ejemplo, ¿no? Gente que roba y etcétera, pero es una parte nada más de la integridad. Y miren, antes de que comencemos con la enseñanza, quiero que vayan al libro de Malaquías. Es una palabra que Dios me lo dio personalmente, me habló, y quiero que vayamos ahí para leer lo que es la palabra de Dios. Y ahorita que hablaba el pastor Ricardo acerca de todas las reuniones, pues de que la mesa de Dios está servida para aquel que quiere, pero muchos no quieren. Y miren, vamos a leer a partir del versículo 6, capítulo 1 de Malaquías, y quiero que meditemos en estas palabras. Y vamos a leer hasta el 14. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Solamente hagamos un examen del año que acaba de terminar, que ya ahorita llevamos 21 días, pero nuestra vida representa la ofrenda, ¿sí? Cada uno de nosotros, cuando venimos aquí, venimos a ofrecernos delante de Dios. Y todo este año 2017 que pasó, yo hago un análisis, hermano, primero, de cómo le servía al Señor. Y seguramente, inclusive, hemos pensado o hasta hemos dicho: ¿qué fastidio es esto? ¿Qué fastidio otra vez ir a congregarme? Siempre es lo mismo. Despreciamos la palabra del Señor, ¿verdad?
cuando hay gente que anhela escuchar la palabra de Dios. Platicamos la semana pasada, hace 15 días, con los de la alabanza y empezamos a hablar. Le digo, mira, si vamos a servir al Señor, hagámoslo bien. Si no, mejor no hay que hacer nada. Vamos a hacernos a un lado. ¿Por qué? Porque dentro de la integridad y acerca de esta palabra, yo les decía, ¿tiene que ver mucho la puntualidad? Sí, bastante, hasta en eso, cosas prácticas. A cualquiera se nos puede hacer tarde y hay cosas extraordinarias que nos pasan, un accidente, ¿no? Un problema familiar, económico, yo no lo sé, pero ya cada semana estamos ofreciendo lo cojo, lo ciego, lo dañado delante del gran rey. Aquí dice la palabra, delante del gran rey. Dásela a tu príncipe a ver si te la acepta. Nuestra vida representa esa ofrenda. Y muchos dicen, otra vez, ¿verdad? Ya me quiero ir. ¿A qué horas termina el pastor? Ya me quiero ir. O estamos pensando en otra cosa. De verdad, es que a veces no entendemos delante de quién estamos y quiénes somos. Aquí decía el profeta, oren por el favor de Dios, oren por su favor. Porque yo no sé, yo hago mi examen y digo, 2018 yo quiero hacer las cosas diferentes para Dios. Ser íntegro en mi trabajo, jóvenes, en sus estudios, dejen de copiar, dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno, como dice la Escritura, en la iglesia y donde quiera que estemos, hermanos, que nuestra vida sea una ofrenda delante del Señor, pero que no sea una ofrenda ciega, ni coja, ni dañada. Él merece lo mejor de nosotros. Y bueno, cada quien examine su corazón con respecto a esta palabra. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas, ¿verdad?, que entregar. Muchas cosas. Vamos a estudiar la palabra. Marcos 10:23. Les voy a leer el versículo. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Vamos a hacer una oración. Señor, tú eres gran rey, tú eres excelso, soberano, tú creaste todas las cosas, Dios. Eres incomparable. Jesús, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre y te queremos honrar, darte el lugar que tú mereces en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Es una delicia, es un deleite, Señor, no es una carga. Amamos tu palabra, Señor. Deseamos tu palabra, que venga a nosotros y nos transforme, Señor, nos cambie. Y aquí estamos delante de ti reconociendo que te hemos fallado, Señor, que hemos ofrecido lo cojo, lo ciego delante de ti y te pedimos perdón. Pero, Señor, aquí estamos en este año comenzando y queremos adorarte y bendecirte con todo nuestro corazón, amarte sobre todas las cosas. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y escuchar tu palabra que es la que nos cambia, es la que convierte el alma. Tu palabra, Señor, es la que nos limpia, tu palabra es la que nos consuela, la que nos exhorta, la que penetra y remueve todo en nuestro interior y conoce todo de nosotros. Gracias, Señor, háblanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 10:23. Bueno, el tema, las riquezas del mundo, para los que les gusta anotar. Y vamos a tomar este versículo de base, Marcos 10:23. Miren, de acuerdo a la revista Forbes, estas son las 10 personas más ricas del mundo. Esto fue publicado en el año 2017. Número 1, Bill Gates, un estadounidense, el CEO y cofundador de Microsoft. Su fortuna está calculada en $86,000 millones.
Warren Buffett, estadounidense también, y es considerado uno de los más grandes inversores del mundo, 75.600 millones de dólares. En el tercer puesto encontramos a Jeff Bezos, con Z, se escribe su apellido, también estadounidense, fundador y director de Amazon.com, con una riqueza calculada de 72.800 millones de dólares. Después viene un empresario español, todos conocen la marca Zara, ¿verdad? Él es Amancio Ortega, con una fortuna de 71.300 millones de dólares. En el quinto lugar está Mark Zuckerberg. ¿Sí saben quién es? A ver. El del Facebook, ¿verdad? Estadounidense y creador de Facebook, con su riqueza de 56.000 millones de dólares, gracias a los facebookistas que están aquí. A ver, levanten su mano. De ahí sale toda su fortuna. Y después en el sexto lugar, adivinen quién está. Carlos Slim, ¿verdad? Es un empresario mexicano con 54.500 millones de dólares. En el puesto número 7 está Larry Ellison, también estadounidense, fundador de Oracle, con 52.200 millones de dólares. Después viene en el octavo lugar Charles Koch, junto con su hermano David Koch, dos estadounidenses, con una fortuna de 48.300 millones de dólares. Y en el décimo, Michael Bloomberg, con 47.500 millones de dólares. Ahora, todas estas personas fácilmente le han solucionado los problemas económicos a sus próximas 5 o más generaciones. ¿Están de acuerdo? Sus nietos se pueden ir a la playa, acostar, ver el sol, la luna, que pase el tiempo, ver las estrellas, los eclipses, sin preocupaciones, sin trabajar, sin estudiar. Ya tiene su vida resuelta. Hablando de aquí en lo económico. Sin embargo, yo tengo algunas preguntas. Con todo este dinero, con toda esta fortuna, ¿serán felices? ¿Tendrán paz en sus corazones? Y lo más importante, ¿tendrán la seguridad de que cuando mueran estarán en la morada de Dios? ¡Qué impresionante! Yo recuerdo, estaba viendo un programa en donde salen personas con proyectos, Shark Tank, no sé si lo han visto, y están empresarios mexicanos, Jorge Vergara, entre otros, y hubo un programa que me llamó la atención, porque estas personas que traían el proyecto era acerca de una funeraria, y entraron con un ataúd, brother. Y todos, los 5, se espantaron. No, yo no le entro a eso, yo voto por la vida. Y empezaron, hasta se salieron del programa. Sin embargo, algún día estaremos ahí, bro. Salieron temerosos. Hacían sus inversiones en otras cosas. No tienen esa seguridad de que cuando mueran estarán en la morada de Dios. Miren, en este versículo que acabamos de leer de Marcos 10:23, vamos a empezar con la definición de riquezas. La palabra que se utiliza aquí es crema o crema, en el griego, que significa precio, también significa dinero y todo lo referente a los negocios. Y por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, define riquezas como abundancia de bienes o cosas preciosas. Abundancia de bienes y cosas preciosas. Ahora, con respecto a la abundancia de bienes, nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente en Lucas 12:15, los que quieran anotar, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y qué es la avaricia?
La avaricia es un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Guardaos de toda avaricia, dice el Señor. Y precisamente es este afán desmedido el que nos puede llevar a acumular riquezas, pero Cristo nos dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. Dios no nos creó para hacer dinero o para acumular riquezas. Aquel que cree que sí nos creó con este propósito, tiene una vista muy corta, por no decir que está ciego. Los propósitos de Dios en el hombre son eternos y no terrenales. Ahora sí vamos a nuestro contexto ahí en el versículo de Marcos 10:23. Que fue nuestro versículo base. Lo voy a leer nuevamente. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. Pero antes vamos a ver, ahí mismo en ese capítulo 10, en el versículo 17, vamos a ver por qué dijo esto el Señor. Dice la Escritura, al salir Él, Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, hermanos, este joven vino a Cristo con la intención de que sus obras fueran aprobadas para obtener la vida eterna. Le trajo lo mejor de Él. Sus obras justas, mejor conocidas como trapos de inmundicia, como dice en Isaías 64:6. Se presentó para que sus obras fueran aprobadas por Cristo. Y en el versículo siguiente, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes, en el 19, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Cristo no le citó los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con Dios, porque Él sabía que no los cumplía. No los cumplía. En el 20 dice, Él entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Cristo puso el dedo en la llaga. Cristo sabía que este joven no estaba dispuesto a dejar lo que más amaba, sus riquezas. Por eso dice, cuán difícilmente entrarán, ¿verdad?, en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahí precisamente en el versículo 23 dijo estas palabras el Señor. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y en el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí me quiero detener en este versículo un poco. Hay 2 posibles significados para esta frase, ojo de una aguja. Una de ellas es que en el tiempo antiguo se les llamaba agujas a las puertas pequeñas, estaban bajitas y estaban angostas, por las que los camellos difícilmente podían entrar. Ahora, ninguno de estos 2 significados transgrede la palabra de Dios. Hay otro significado. La sabiduría proverbial de los orientales gustaba de las hipérboles, es decir, de la exageración intencionada. Exageraban así como que para enfatizar algo, una verdad. Por ejemplo, cuando el Señor decía acerca de la paja del ojo del hermano o la viga de su propio ojo, ¿verdad? Estaba diciendo
Estaba usando una hipérbole. Es decir que en este versículo Jesús estaba realzando la dificultad para que los ricos sean salvos, pero nunca pretendió establecer una imposibilidad absoluta, y más adelante lo vamos a confirmar. Jesús no estaba diciendo que era completamente imposible que un rico obtuviera vida eterna, porque hubo personas ricas que lo siguieron. Uno de ellos fue Zaqueo y otro fue José de Arimatea. Les puedo dar los versículos nada más para que los apunten. En Mateo 27:57 dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Y en Lucas 19:2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Había gente que tenía dinero y que seguía al Señor. Sin embargo, es imposible que un rico obtenga vida eterna si ama y confía más en sus posesiones que en Cristo. Además sabemos que el rico como el pobre, si no se arrepienten de sus pecados y si no creen en el sacrificio de Cristo, los dos se van al infierno. De la misma manera, tanto el rico como el pobre, si se arrepienten de sus pecados y creen en el sacrificio de Cristo, los dos tendrán vida eterna. ¿Qué es lo que los diferencia? Solamente la posición económica, solamente es eso, delante del Señor. Siguen siendo iguales, pecadores también, ¿verdad? Y más adelante en el versículo 26, ahí de Marcos donde estamos. Dice: ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cómo lo interpretarían, hermanos, este versículo? ¿Qué significa esto? Miren, este mismo versículo, estos dos versículos que acabamos de leer, algún día yo escuché a cierto predicador que decía que por causa de seguir y darle todo al Señor, Él nos regresaría 100 veces más aquello que le dimos. Ahora, si esta fuera la correcta interpretación, sería de esta manera: tú diste una casa, Él te va a regresar 100 casas, y en este tiempo. Amén, dice Richard. Entonces, de ahí se toman también, ¿no? Tú das un auto, el Señor te dará 100 autos. A ver, ¿quién quiere darme un auto? Es increíble. Es muy interesante el significado aquí de, por ejemplo, de casa en este versículo. Es oikia en el griego. Y significa también familia. Es decir, el Señor nos da la dicha de tener una familia en la cual tenemos a nuestros hermanos en Cristo que nos aman y que están con nosotros en las buenas, ¿verdad? Y en las malas, inclusive en aquellos tiempos cuando sufrían persecución. Y es probable que algunos de ustedes han perdido familia en la sangre, o les han dado la espalda por causa del Evangelio. Ya no quiero que me hables de tu Cristo. Y empezamos, ¿verdad?, con ese problema. Pues bueno, el Señor nos da la promesa y nos recompensa de esta manera. Miren a su alrededor, ¿cuántos hermanos tienen en la fe?
¿Es esto a lo que se refiere el versículo? No a 100, no. Cuando de repente va un hermano a otro lado, a ver, ven, acá te damos de comer y los hospedan. Y a lo mejor en los hermanos en la sangre, pues algunos ya no te hablan, ¿verdad? Por causa de ser cristiano. Pero tenemos una familia en Cristo y tenemos hermanos, hermanas. Y es algo muy lindo. Nada que ver con la otra interpretación. Ahora, ¿por qué es difícil que un rico se salve? Noten, no dije, ¿por qué es imposible que un rico se salve? ¿Por qué es difícil? Una razón es porque aman el dinero más que a Dios. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, es el amor que tú tienes por el dinero o que yo puedo tener por el dinero. Es el amor. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Difícilmente se salvan porque aman el dinero, solo piensan en el dinero, sueñan con el dinero, se levantan pensando en el dinero, solo hablan de dinero. Este versículo aplica a los falsos maestros, pero que por causa del amor al dinero se extraviaron de la fe. Al igual que ellos, muchos se pueden extraviar porque aman el dinero. Por eso es difícil que un rico se salve. No es imposible. Otra razón es que las riquezas ahogan la palabra en sus corazones. En Lucas 8:14, vamos a leer. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lucas 8:14. Voy a leer otro versículo. En Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta palabra ahogar también significa estrangular, estrangulan la palabra. Les voy a leer en otra versión este versículo de Marcos 4:19, dice, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado, el amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Por eso es difícil, hermanos, porque solo hablan de dinero y cosas de este mundo. De la abundancia de su corazón hablan. Su corazón está lleno de las cosas de este mundo que no permiten que la palabra dé fruto en sus corazones. Otra razón, porque es difícil que un rico se salve, porque deciden en su corazón servir a su Dios llamado riquezas. Y en Lucas 16:13 dice la palabra, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estas personas han formado su propio Dios con los siguientes materiales: polvo de oro, diamantes, dólares y muchas posesiones. El nombre de su Dios se llama riquezas y lo aman y lo sirven con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Por eso es difícil que se salven. En la palabra de Dios encontramos una parábola sobre un hombre rico en Lucas 12:13. Vayamos rápidamente. Qué impresionante, ¿no? Que hay gente en el mundo que tiene tanto dinero. Hablando de deportistas, Mayweather, Messi, Cristiano Ronaldo, y como los hombres que acabo de mencionar, pero en el fondo de su corazón, vacíos y muertos en sus delitos y pecados, como dice la Escritura. Vacíos.
Lucas 12:13, le dijo una multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, este es el contexto mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Carlos Slim diría: alma mía, tienes 54.500 millones de dólares para muchos años. Tranquilo, reposa. Vamos a seguir produciendo y pensando en el dinero, soñando con el dinero. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cristo aquí hace un cuadro perfecto de un rico que solo se dedica a atesorar riquezas, pensando disfrutar largos años de buena vida con sus riquezas, pero de repente la muerte le sobrevino. Como a todos, hermanos, ricos o pobres, nos puede llegar el día de hoy. Y todo lo que hemos hecho, lo que hemos producido y todo lo que decimos que es valioso para nosotros, ¿de quién será? ¿Saben por qué la gente no se quiere morir? Porque si tú le preguntas, así estás loco, ¿verdad? Si te quieres morir. Pero hay una razón principal, porque todo lo que más aman está en el mundo, incluyendo las riquezas materiales. Hablando también de la familia, etcétera. Pero por eso no se quieren morir. Muchos rostros ahí desgarrándose, ¿no? Ya cuando están muertos. La desesperación de que no se quieren morir. Para nosotros no debe de ser así, hermanos. No, al contrario. Es ganancia, es ganancia. Es estar con Él, olvidarnos de todo esto para siempre. Hay un dicho que dice lo siguiente: hay hombres tan pobres que lo único que tienen es dinero. ¿Será cierto? Lo único que tienen es dinero. Miren, hermanos, es muy lamentable que el día de hoy en muchas iglesias cristianas se esté predicando un evangelio diferente, el evangelio de la prosperidad, que enfatiza su enseñanza en las riquezas de este mundo, y lo único que logra es despertar la avaricia de muchos. Les enseña a declarar que todo aquello que desean en este mundo lo pueden obtener. El llamado evangelio de la prosperidad enseña que la voluntad de Dios es que sus hijos sean ricos, sanos y felices. De no ser así, las enfermedades, pobreza y sufrimiento son producto de pecado y falta de fe en reclamar las bendiciones de Dios. Los predicadores del evangelio de la prosperidad motivan a los congregantes a invertir en el reino de Dios. ¿Cuántos han invertido en Enlace? Yo estuve a punto, hermanos, a punto, hace algunos años, ¿no? Ya escuchaba cualquier doctrina y enseñanza, y ahí me quería, que la doctrina de la guerra espiritual, ahí voy, ¿no? A reprender demonios y de todo. A todo le entraba yo. Y cuando estaba escuchando que las, ¿cómo le dicen? El maratón, ¿no? De oración y las maratónicas, las maratónicas, uno dice, ¿no? Y dije, pues, ven, queremos orar por ti. Y ahí se juntaban los papelitos y casi, ¿no? Qué increíble. ¿A dónde llevan estos predicadores a la gente, verdad? No los llevan a Cristo. Los llevan a poner sus ojos en lo material, en lo terrenal, en las riquezas de este mundo.
hablando acerca de mis propias experiencias, cuando yo le entregué mi vida al Señor, mi corazón estaba completamente sano de este tipo de cosas. Y inclusive la iglesia donde nosotros nacimos estaba sana, no estaba tan desviada como el día de hoy. Pero, y tan agradecido yo con el Señor porque me había dado un trabajo y no, hombre. Entonces yo era expuesto a cualquier predicador que te da unos dorilocos, ¿verdad? Y ya piensas que con eso te vas, que vas a aguantar todo el año. Cualquier cosa no te predicaban. Y recogían ofrenda tras ofrenda en los congresos. Y mi corazón estaba tan sano que cualquiera me podía sacar el dinero. Cualquier predicador. Decía, no, pues es que el Señor dio todo por ti, ahora tú tienes que dar todo por Él. Y eso incluye tu dinero, ¿verdad? Tus posesiones. Y ahí íbamos como hormiguitas todos los jóvenes, a entregar carteras, mochilas completas con sus cosas, etcétera, etcétera. Y te decían, Dios te va a recompensar y Dios te va a dar más. Qué increíble. Un pastor decía lo siguiente: si siembras manzanas, cosechas manzanas. Si siembras dinero, cosechas dinero, ¿verdad? Voy a poner aquí una maceta, ¿me da permiso, pastor? Lógica humana. Vas a cosechar dinero. Sí, cómo no. Tengamos mucho cuidado, da mucha risa, pero no sé, ahorita me perdí de muchas cosas ya, de todo lo que hacen. Qué triste, qué lamentable. Miren, en 2 de Pedro 2:1 dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En el versículo 3 de 2 de Pedro dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Les voy a leer en otra versión estos versículos. Dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos. Ay, qué tremendo. A mí me decían, estando en otra iglesia, son de los que ustedes piden mucho dinero. Ay, cuando tú recibes tu aguinaldo, ¿también das el 10%? Me decían. Y bueno, ahí está también mi tocayo, en la empresa, ¿no? Cuando saben que eres cristiano y empiezan a pensar en pague por sufrir. Piensan que somos de los mismos. Por culpa de estos falsos maestros. Por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Yo fui tentado, hermanos. Después de que el Señor me salvó, yo le doy muchas gracias a Dios por lo que Él ha permitido en mi vida, bueno y malo. Y recuerdo que nos subíamos a los camiones a predicar con Pastor Carlos. La gente, por predicar en los camiones, nos quería dar dinero. No, decía, no,
Señor me ha dado un trabajo, yo estaba tan agradecido con Dios, yo no necesito el dinero. Inclusive alguna vez en alguna iglesia también que fui a predicar, yo no quería ni la ofrenda que me querían dar. Es que tengo bastante, diría yo, ¿no? Después de que el Señor me rescató y bueno, en una pobreza, ¿no? Como muchos de ustedes quizás crecieron, yo estaba profundamente agradecido con el Señor. No, yo no quiero. Empieza, ¿no? Yo estaba a punto de irme a Texas a estudiar, me habían pagado ya mis estudios allá. La señora que me estaba apoyando decía, mira, en Miami te voy a llevar a que prediques y allá dan muy buenas ofrendas. Yo decía, pues estás inmerso, ¿no? Entre todo eso, no ves. Y yo decía, bueno, pero nunca le decía sí, ¿verdad? Sí, desesperado, sí, llévame a Miami. No, yo nunca lo hacía, no, simplemente, bueno, dije, bueno, eso es de Dios, ¿no? Y ya el Señor no permitió que fuera y estoy muy agradecido porque por todo esto, ¿no? Que estamos viendo en la actualidad, que hay falsos maestros que desean tener más y más dinero y que lo ganan enseñando mentiras. Hace ya algunos años un predicador mencionó en un congreso de jóvenes que uno de sus sueños era que todos los jóvenes un día se reunirían en una cena con él y que todos llegarían en sus automóviles de los más cotizados, Ferraris, Mercedes, Audis, BMW, etc. Y el nombre de su enseñanza se llamaba la unción de la riqueza. Y todos los jóvenes brincando, ¿verdad? Desesperadamente. ¿Por qué tiene tanto éxito el Evangelio de la Prosperidad? Por la sencilla razón de que la gente quiere tener riquezas y bienes materiales. Por eso en 2 de Timoteo 4:3 dice la Escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a tu corazón, ¿verdad? ¿Quieres riquezas? Ahí te va un predicador para que te predique riquezas, ahí te va. ¿Qué quieres? Pues así te lo voy a mandar y es un juicio de Dios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus deseos desordenados. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza para nosotros? Bueno, que Dios en su soberanía y presciencia, su conocimiento anticipado de todas las cosas, a algunos cristianos les ha beneficiado más económicamente y a otros menos. Él sabe todas las cosas. Dios conoce perfectamente el corazón de todos sus hijos y Él sabe que algunos pueden alejarse si reciben solo un poco más de lo que tienen, solo un poco. Ya lo sabe. Señor, dame más dinero, ¿verdad? Es más, Señor, si tú me das un trabajo donde me paguen el doble, te hago una iglesia. ¿No? Y el Señor te dice, primero ofrenda el 10% de los 1,000 pesos que te doy. Práctico, ¿no? Quieres ya, si no me das el diezmo de lo que ganas, ya quieres hacer una iglesia. Para aquellos que Dios ha beneficiado más económicamente, lo ha hecho para que sean dadivosos, para que apoyen la obra de Dios, porque hay muchas personas en el mundo que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Y además también nos exhorta a todos, ¿verdad?, que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, como lo dice también en 1 de Timoteo 6:17. Vamos a leer. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Qué tremendo, ¿no? Cuando ves una persona altiva y soberbia que te quiere humillar con su dinero.
Qué horrible. Que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales ¿qué? Son inciertas. ¿Qué significa? Que el día de mañana podemos perder todo, quedarnos hasta sin casa, sin todo lo que tenemos. Son inciertas. Para que no confiemos en la riqueza. Son inciertas, hermano. Son inciertas. Sino que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Si Dios te ha dado un trabajo, te ha bendecido y puedes irte de vacaciones, disfrútalo. Si tienes la oportunidad de bendecir a alguien, hazlo. Señor, el Señor ha puesto en mi corazón darte esto a un hermano, ¿verdad? En necesidad. Y acá en lo secreto, para que no toques trompeta. Y vas con él, ¿sabes qué? Pues te vi que te faltan zapatos, no te falta, mira hermano, te quiero bendecir con esto. A los que ha beneficiado más el Señor, a los que ha bendecido, a los que les ha dado abundancia, para que sean dadivosos. Y claro, para que lo disfruten también con su familia, con sus hijos, y que el Señor les dé sabiduría para administrar todo lo que les ha dado. Y esto confirmamos también en 1 Timoteo 6:18. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahora, para aquellos que ha beneficiado menos, simplemente Dios ha tenido el cuidado de cada uno. Hasta el día de hoy, yo creo que pueden decir que no les ha faltado lo necesario para vivir: comida y vestido. A ver, levante su mano el que le ha faltado comida y vestido. Yo los veo a todos vestidos, ¿no? No nos ha faltado nada. No nos ha faltado nada. Por eso, en Proverbios 38 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:11 y 12 dice unas palabras muy hermosas también. Filipenses 4:12 y 4:11 también. Dice: sé vivir humildemente. Perdón, en el 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos están contentos? Aunque no tengas que comer. Amén, gloria a Dios. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Padecer necesidad. Estas mismas palabras las tendríamos que decir nosotros. Que seamos probados, ¿no? Pero yo creo que algunos de nosotros nada más les falta algo y empiezan hasta a maldecir, ¿no? Se enojan cuando no hay que comer, cuando no hay lo necesario. Pero tenemos que aprender a vivir humildemente. Y cuando el Señor nos dé, pues ser generosos, ser dadivosos también. Vivir también en la abundancia. Y estar contentos con cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera, hermano. Siempre agradecerle al Señor por lo que nos ha dado. Alguna vez recuerdo de una predicación que decía un pastor que llevó a unos jóvenes a una misión, a predicar la palabra. Creo que fue en Cuba, una parte del Caribe. Y bueno, pues los llevaba de Estados Unidos, ¿no? Y
Y cuando ellos regresaron, o sea, fueron tocados tan profundo por la pobreza en la que vivían esas personas, que inclusive vieron a personas pues con falta de piernas, ¿no? De pies, y mucha necesidad. Y al regresar ellos, simplemente decían: estamos tan agradecidos por el que el Señor nos ha dado pies, unos pies. Y hay mucho que aprender de esto, porque normalmente pues allá viven en abundancia, ¿no? Es un país que tiene todo, por así decirlo, en lo material. Y yo creo que ellos en su codicia y en todo lo que han visto, y siempre queriendo tener lo mejor, ropa de marca, quieren ropa de marca. Ellos peleándose por tener unos tenis de marca, mientras en Cuba no tienen ni pies, no tienen qué comer. Qué tremendo. Por eso tenemos que estar contentos con cualquiera que sea nuestra situación. Por lo tanto, tengamos cuidado de las riquezas de este mundo, tengamos cuidado con el evangelio de la prosperidad, y recordemos que nuestra riqueza está en Cristo, que nuestra riqueza es Cristo, y vamos a estar felices, hermano. Vamos a estar contentos con cualquiera que sea nuestra situación. Pero si tú pones tu mirada en las cosas de este mundo, si pones tu corazón en las cosas de este mundo, vas a ser el hombre y la mujer más desdichada, más infeliz. Y a lo mejor sí vas a lograr tener mucha riqueza, fama, ¿no? Y hasta poder, pero por dentro vacío y hueco. Vamos a hacer una oración ya para terminar. El Señor me guió a dar este mensaje, y yo no conozco a muchos de aquí. En ocasiones, no sé si te has preguntado, ¿y quién le contó mi vida al predicador? Nadie. Es la palabra que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y es Dios el que te conoce, no yo. Yo quería compartir otra cosa, pero el Señor me guió a esto, y he estado compartiendo acerca de un encuentro con Jesús, de que todos estamos urgentemente necesitados de encontrarnos con Cristo, así como ese leproso que vino y se arrodilló y le pidió: Señor, límpiame. Y Jesús le dijo, bueno, el leproso le dice: si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo: quiero, y se limpió. Y esa lepra representa el pecado en nosotros. Regularmente un leproso se está descomponiendo enfrente de sí mismo. Su rostro, sus manos, sus dedos pueden perder sus pies por causa de esa enfermedad. Y los dejaban lejos, fuera del campamento. No podían abrazar a su familia, no podían estar en el templo adorando a Dios. Y el Señor nos conoce, así como conoce a este hombre leproso que encontramos en la Escritura. Así que, hermano, la exhortación del Señor para nosotros es que no pongamos nuestra confianza en las riquezas de este mundo, sino que pongamos nuestros ojos en el autor de la fe, en el autor de la vida, en nuestro Señor que entregó su vida, que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Si el Señor te bendice, qué bueno, dale gracias a Dios. Y si te mantiene del pan necesario, también dale gracias a Dios, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y
Y a Él nos debemos todo. Nos debemos todo a Él. Toda nuestra vida. Él invirtió su vida. Nosotros también entreguemos nuestra vida completa a Él. Y dejemos que nos guíe en este año. Que Él nos ayude por medio de su palabra, y que cada día nosotros podamos vivir una vida que le honre, que le glorifique, que lo amemos con todo nuestro corazón. Gracias por esta palabra, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú los conoces, Dios. Tú sabes quiénes son hijos tuyos, quiénes no. A los que no son hijos tuyos te pido que toques sus corazones, que quebre su vida, Señor, que pueda venir a ti arrepentido, para que tú le des el regalo más grande, incomparable, que no tiene comparación con las riquezas de este mundo, con nada, Señor. Es tu salvación. Ten misericordia de cada uno de nosotros, amado Dios. Y te damos toda la gloria en esta tarde, Señor. Te damos la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, Dios. Amén.